Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com para comentar las noticias de ciencia más interesantes de la semana. Con Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buena ciencia, amigos de Ciencia Fresca. Tenemos un programa más. De nuevo, como siempre, Jorge Laborda aquí en Albacete y Ángel Rodríguez. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buena ciencia a todo el mundo y felices vacaciones a aquellos que nos escuchen desde la playa. Nosotros estamos aquí al pie del cañón, así que, bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Ciencia Fresca. Sí, a ver si están fresquitos allí efectivamente en la playa y los que no estén fresquitos, que pronto tengan la oportunidad de estar y a lo mejor de escuchar algún antiguo programa de Ciencia Fresca que igual no hayan podido escuchar tranquilamente antes cuando estaban trabajando. Bueno, como siempre, tenemos 4 noticias. Hoy empiezo yo y voy a contar un poquito en titulares las 2 noticias de las que voy a hablar. Una la podemos titular Complicaciones para la vida en los planetas que orbitan estrellas frías o estrellas más frías que el Sol, las enanas rojas, y ahora vamos a contar qué tipo de complicaciones son. Básicamente tiene que ver con las llamadas eyecciones de masa coronal. Ajá. Que estas estrellas, luego contamos, son muy activas en estas erupciones de masa coronal y esto afecta a la atmósfera de los planetas, lo cual pues puede afectar negativamente a la vida. Y la otra noticia de la que voy a hablar es algo bastante curioso porque tiene que ver con la evolución de la especie humana. Nuestra especie, posiblemente la más querida. Luego hablaremos también de otras, me parece que de otras especies. No, Ángel, creo que vas a hablarnos tú luego de otras especies. Sí. Bueno, en cualquier caso, lo Sí, que sucede aquí es que ha habido una mutación en un gen que tiene que ver con el desarrollo de los huesos, que ha sido seleccionada positivamente, es decir, ha habido una selección que incrementa el número de mutaciones en lugar de disminuirlo, incrementa en la población, que esa mutación se sigue expandiendo por la población. Uh-huh. Lo que sucede es que esta mutación es una mutación que primero te produce menor estatura y segundo te produce un mayor riesgo de artritis, que es una enfermedad de las articulaciones pues muy negativa, ¿no? Y bueno, la pregunta que luego intentaremos resolver o responder es cómo es posible que se haya producido una selección positiva de una mutación que en principio no parece que sea nada beneficiosa. Sí. Este es un poco, me parece, la moraleja de la noticia desde el punto de vista científico, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de las mutaciones y de la biología y de la evolución de las especies que va pasando a través de estas mutaciones que se seleccionan. Muy bien, muy Pues interesante. nada, estas son las 2 noticias. ¿Y tú, Ángel? Pues yo también voy a hablar de 2 noticias que una habla de astrofísica y otra de biología. Ah, muy bien. La primera de ellas es un artículo que se publica en Science Advances que lo que nos lleva es a los principios del sistema solar, a cuando se formaron los planetas, Sí. porque no se entiende muy bien cuál es el proceso de formación de los planetas, o sea, cómo se empezaron a aglomerar esos primeros restos de la nebulosa para dar lugar a los planetas. Entonces hablan de la creación de lo que llaman gigantescas bolas de barro en un sistema solar temprano. Muy interesante. Daremos los pormenores después. Y la segunda noticia, pues vamos a hablar de biología, como tú bien estabas diciendo. Concretamente de la 6ª extinción en masa de la historia de la Tierra, que es la que estamos viviendo ahora. Es un artículo muy interesante que se publica en Proceedings, en el que se valora no solo la pérdida de especies, que es ese dato que solemos dar cuando decimos que hubo una extinción en masa en tal momento de la Tierra, sino la pérdida de poblaciones, es decir, de la cantidad de individuos de una determinada especie, aunque esa especie no esté en peligro de extinción propiamente dicha, que creo que es una valoración muy importante para estudiar la evolución de las especies y sobre todo la valoración de esta 6ª extinción en la que estamos
inmersos y somos culpables, fundamentalmente. Claro, sí, sí, muy bien. Pues muy interesante. La verdad que es un tema este de la sexta extinción que, claro, en fin, como tú dices, lo estamos viviendo, claro, es lenta, ¿no? No se van desapareciendo las especies cada minuto, ¿no? Pero efectivamente a lo largo de la vida, las personas que estamos hoy en el planeta, pues ha habido un montón de especies ya extintas, Sí, o sea que sí, está es claro. tremenda. Muy bien, Muy bien, pues nada, si te parece vamos a empezar con mi primera noticia. pues adelante con la primera, venga. Venga, pues esto tiene que ver con, obviamente, uno de los temas más relevantes de la ciencia, que es averiguar si existe o no vida en el universo, en otros planetas, y, sobre todo, cuál es la probabilidad de que exista esa vida si no la podemos detectar, ¿no? Ajá. Hombre, estadísticamente hablando, es improbable que no haya vida. Porque, a ver, hay miles de millones de planetas ahí fuera, muchos de ellos son habitables, pero la cuestión es esta, es cuál es la frecuencia de planetas en los que la vida puede desarrollarse. Normalmente se considera que un planeta es habitable cuando se encuentra dentro de la llamada zona habitable de la estrella, que es una zona en donde la temperatura es suficientemente adecuada como para que haya agua líquida. Sin agua líquida, la vida es imposible. Esto ya lo hemos explicado en alguna otra ocasión, en algunos otros programas anteriores, o en Kilo, doy ya los argumentos por los que sin agua la vida no es Sí, bueno, posible. cuando hablamos de zona habitable nos referimos a la posibilidad de existencia de agua líquida en superficie, que también hemos comentado la posibilidad de que exista agua líquida, por ejemplo, bajo la superficie o que exista en forma de gotas en la atmósfera, que serían otros casos y otras circunstancias. Pero vamos, básicamente sería agua líquida en superficie. Exactamente. Y bueno, ¿dónde van a estar los planetas o sea, la cantidad de planetas mayor que puedan ser habitables? ¿Qué tipo de estrellas son las que van a estar orbitando? ¿O es alrededor de las que van a orbitar? Bueno, pues van a orbitar obviamente alrededor de las estrellas también más numerosas, que son las enanas rojas. Son las más numerosas del universo. Por ejemplo, fíjate Ángel, de las 60 estrellas más cercanas al Sol, 50 son enanas rojas. Y en general se estima que unas tres cuartas partes de todas las estrellas de la galaxia y por tanto posiblemente del universo, pues son enanas rojas. Ajá. ¿Pero qué diferencia una enana roja del Sol, por ejemplo? Bueno, la enana roja, sí, ahora lo voy a contar. Las enanas rojas, obviamente, primero de todo, es que son más pequeñas y tienen una masa, obviamente, menor. La masa va de 0,075 masas solares hasta la mitad de la masa del Sol. A partir de ahí ya, pues no se considera enana roja. Hombre, se llama roja porque, claro, la temperatura de la estrella no es muy elevada y entonces se emiten sobre todo en el visible, en el rojo y en el infrarrojo. Ujú. De ahí que tienen un color de Rojizo. este tipo, ¿no? Más bien rojizo. Ujú. Bueno, lo que se cree es que esas estrellas son posiblemente las más favorables para que se desarrolle la vida en los planetas en los que las podían orbitar, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Muchas de esas estrellas, de hecho, todas las que tienen menos de 0,35 masas solares, se cree que son estrellas de tipo convectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues, a ver, a diferencia del Sol, esta es otra diferencia, el Sol está produciendo la fusión nuclear en el núcleo, obviamente en el centro, la fusión nuclear de los átomos de helio, de hidrógeno, etcétera, y el helio que se genera pues normalmente se queda atrapado allí, es decir, se va generando un núcleo de helio que es más pesado que el hidrógeno que hay alrededor, claro, y se va concentrando allí, bueno, y luego a partir de que se ha generado suficiente helio, pues se empieza a haber fusión del helio en otros elementos más pesados. En el caso de las enanas rojas, se cree que el helio no se queda concentrado en el núcleo. Vamos a ver, en el caso de las enanas rojas, de menos de 0,35 masas solares. Y entonces este helio, por convección, por corrientes, digamos, de diferencia de temperatura, se equilibra por toda la estrella. Ajá. Y entonces la estrella pues puede seguir quemando este combustible nuclear pues por cientos de miles de millones de años, que realmente es unas estrellas que tienen una longevidad enorme, ¿no? O sea, el Sol se estima que podrá seguir otros 5.000 millones de años más, si no me equivoco. Lleva ahora unos 5.000, seguirá unos 5.000. Bueno, las estrellas estas enanas rojas van a vivir muchísimo más tiempo. Sí, de hecho, ahí tenemos una forma de entender muy bien lo que sucede ahí, es lo que ocurre cuando nosotros ponemos agua a hervir. Los movimientos convectivos son Eso aquellos es. en los que la base, digamos, del líquido que calentamos, al ser más liviano, tiende a irse a la superficie y eso contribuye a mezclar todo el líquido, es decir, a que no se forme Exactamente. una capa más caliente frente a una más fría, sino que todo se mezcla y Exactamente. coge la misma temperatura. Así que Claro, claro. ayuda a mezclar el material. Claro, exacto. Esto es lo que quiere decir las estrellas convectivas, en que el material se mezcla, ¿no? Y entonces, bueno, estas estrellas tendrían una larga vida y además sería muy estable la manera en que van emitiendo radiación al exterior, o sea que sería
digamos, una situación ideal. Un planeta orbita esta estrella alrededor de la zona habitable. Ajá. Y ahí se desarrolla vida. Y la vida puede tener no ya miles de millones de años de evolución, sino decenas de miles de millones de años o incluso centenas de miles de millones de años de evolución, ¿no? Alrededor de esta estrella, ¿no? Porque la estrella va a vivir mucho tiempo. Claro, porque la estrella varía poco y es muy estable y mientras exista estabilidad y mucho tiempo de vida, pues mucha posibilidad para que la vida se mantenga a su alrededor. Pero bueno, el problema es que además de agua líquida hay otras condiciones que hacen falta para que la vida se desarrolle. Claro. Una de ellas es una atmósfera. La atmósfera tiene que proteger a la vida de las inclemencias del tiempo espacial, porque también existe un tiempo espacial, ¿eh? Un clima espacial. Y estas inclemencias espaciales pues vienen dadas por los rayos cósmicos, la radiación electromagnética ionizante, o sea, la que es capaz de arrancar electrones de las moléculas y entonces genera pues radicales libres y empiezan a producirse reacciones químicas que conducen a cambios en las moléculas. Entonces, obviamente, pues esto es muy dañino para las moléculas. Sí, de hecho, el escudo que nos protege de esas radiaciones dañinas que vienen del exterior en la Tierra es precisamente la atmósfera. Claro, claro. ¿Y qué es lo que han averiguado ahora? Bueno, ¿qué aportan estas nuevas investigaciones? Son unos investigadores del centro Goddard de la NASA, ajá, que lo que hacen es hacer un estudio sobre la frecuencia y la intensidad de lo que se llaman las emisiones de masa coronal, de estas enanas rojas, sí, que ahora hablaremos un poquito de lo que son. Son básicamente eyecciones de plasma y de campos magnéticos que emiten las estrellas. Obviamente las emiten desde la corona y que afectan al campo magnético de los planetas que podían estar orbitando. De hecho, bueno, el Sol también tiene esas eyecciones de masa coronal y llegan a la Tierra. Sí, sí, bueno, y cuando una de esas apunta directamente a la Tierra, de hecho, pone en peligro pues incluso las comunicaciones vía satélite y cosas así. Lo que pasa que, bueno, las que produce no siempre alcanzan al planeta, ¿no? Ajá. A ver, esto es bastante frecuente, porque no es una cosa que el Sol dice, bueno, emite esto una vez cada mes o una vez al año, no, 3 al día. Que no está nada mal. El Sol está emitiendo 3 erupciones de masa coronal al día, que ya digo, no siempre alcanzan la Tierra. Bueno, los investigadores concluyen que estas emisiones pues pueden tener unos efectos devastadores sobre la atmósfera de los planetas y entonces hacer muy difícil que las atmósferas sean estables y que la atmósfera del planeta, por tanto, proteja a la vida que se ha podido desarrollar allí. ¿Cómo hacen los estudios los investigadores? Bueno, se basan en unos datos que ya existen de la sonda que está estudiando la atmósfera de Marte. Se llama la misión MAVEN, ¿no? De las iniciales en inglés. Y según estos datos hacen un modelo y ven que las eyecciones de masa coronal pues han ejercido mucha influencia en la evolución de la atmósfera marciana. De hecho, posiblemente la atmósfera de Marte, que es muy liviana ahora mismo, pues posiblemente ha llegado a esta situación por la influencia de estas erupciones de masa coronal, ¿no? Ya, pero eso, ahí influye un factor que la Tierra tiene en abundancia y que, sin embargo, en Marte no, que es el campo magnético. Claro. Claro. El campo magnético desvía precisamente esas partículas cargadas que vienen del Sol y protege a la Tierra de, digamos, el efecto más negativo de esas eyecciones de masa. En cambio, Marte Efectivamente. Sí, esto es así y bueno, de hecho ese es el tema, uno de los temas que estudian los investigadores, porque lo que dicen es que cuando pasa estas erupciones de masa coronal, que son, claro, ya digo, proyecciones, eyecciones de masa que salen al espacio, lo que hace es comprimir el campo magnético del planeta. Y entonces, al comprimir este campo magnético, pues sobre todo afecta a lo que se llama la ionosfera, lo que es la ionosfera de las atmósferas de los planetas, que es una capa con iones. Sí. Al perderse el campo magnético, al disminuir este campo magnético, se pierden iones. Y estos iones son los que protegen precisamente más de la radiación electromagnética y de los rayos cósmicos, etcétera, ¿no? Bueno, claro, esto es que es importante. Vamos a ver, la vida necesita agua, pero necesita también lo que yo también he llamado no agua. Ajá. ¿Qué es la no agua? Pues todo el resto de las moléculas orgánicas, y tienen que ser orgánicas, que están disueltas en el agua o no disueltas en el agua, es decir, formando capas lipídicas, etcétera, ¿no? Y como son orgánicas, estas están formadas por carbono, nitrógeno, oxígeno y hidrógeno. Y estas moléculas orgánicas son susceptibles de ser dañadas por la radiación electromagnética y por las radiaciones cósmicas, etc. Claro, y esas radiaciones, sobre todo lo que llaman radiaciones ionizantes, son precisamente radiaciones que rompen esas moléculas y por lo tanto impiden que su transmisión sea estable. Claro, la vida necesita información. O sea, transmitimos información de generación en generación. Es realmente una de las características de la vida fundamental. Claro.
Para que la información se transmita tiene que ser estable. Si hay una inestabilidad enorme entre generaciones, obviamente no podríamos transmitir información. Es decir, la información tiene que ser más o menos estable, a pesar de que hay mutaciones que hace que la información no sea obviamente idéntica de generación en generación. Esto es lo que permite la evolución. Si no, obviamente tampoco habría evolución. Claro. Bueno, lo que hacen los investigadores es analizar precisamente las eyecciones de masa coronal de las enanas rojas, que son más frecuentes que la del Sol, porque pueden ir, de 1 cada 2 días a 5 al día. Con lo cual es pues muy frecuente, ¿no? Y lo que encuentran es que, dada la proximidad a la que tendría que estar el planeta en la zona habitable, el campo magnético del planeta, para desviar a estas eyecciones de masa coronal, tendrían que ser unos campos magnéticos gigantescos. De hecho, incluso centenas de Gauss. A ver, para que nos hagamos una idea, la Tierra tiene un campo magnético de 0,25 a 0,65 Gauss, dependiendo de donde estemos en la superficie. Y estamos aquí hablando de que deberían tener campos magnéticos de centenas de Gauss. Por menos de bueno, decir. además se da la casualidad de que ese tipo de estrellas, la zona habitable, que es la zona donde, como has dicho, puede existir agua líquida en superficie de un planeta, está mucho más cerca de la estrella, precisamente porque las estrellas son menos potentes, hablando de radiación o de luz y de energía en general que llega al planeta. Por lo tanto, al estar más cerca, las eyecciones producen un efecto mayor, ¿no? Exacto. Pero no solamente eso, resulta que cuando analizan con sus modelos por dónde van las eyecciones estas de masa coronal, resulta que tienden a acumularse en la zona donde cambia la polaridad del campo magnético de la estrella. Es decir, que se dirigen hacia la zona, digamos, ecuatorial, que es el plano orbital. O sea, que incluso las eyecciones que salgan de otra zona de la estrella, que no sean la parte, digamos, ecuatorial, son dirigidas por el campo magnético de la estrella hacia la zona donde orbitan los planetas. Con lo cual, esos planetas van a estar bombardeados por estas eyecciones de masa coronal y, por tanto, pues es posible que esos planetas que están en esa zona habitable pues no sean tan fácilmente habitables o no sean tan habitables como se pensaba, debido a que las atmósferas pues posiblemente van a estar muy afectadas, no van a poder proteger de las radiaciones electromagnéticas, rayos cósmicos, etcétera, y eso va a hacer que la información propia de la vida, que se transmite de generación en generación, pues no pueda ser estable. Con lo cual, ahí no podríamos tener vida, ¿no? O sería más difícil que fuera vida y, desde luego, no sería habitable el planeta para nosotros. Es decir, si queremos ir a una de estas enanas rojas cercanas que está al Sol, he dicho que son 50 de las estrellas más cercanas al Sol, de las 60 que hay, 50 son enanas rojas, bueno, pues a lo mejor resulta que no podemos ir a un planeta allí, aunque parezca que sea habitable, porque tenemos todo este tipo de problemas con las radiaciones de la parte de la estrella y del resto del universo, ¿no? Así que, en conclusión, cada vez se van encontrando pues una serie de factores que hacen menos probable, no digo que sea imposible, por supuesto que no, porque, como digo, hay miles de millones de planetas ahí fuera, pero no todos van a estar, o no la mayoría, van a estar quizás digamos, disponibles para la vida, ¿no? Y para que haya una vida estable en ellos. Así que, de nuevo me lleva a decir esto, y esto va a entroncar un poco con alguna de las noticias que sé que vas a hablar, que nuestro planeta Tierra no es algo que sea tan común en el universo. Esto ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Posiblemente somos una pequeña joya en la galaxia y una pequeña joya en el universo, y sería inteligente que lo cuidáramos, porque solo tenemos uno y no va a ser fácil que encontremos otro. Y bueno, esto tiene que ver con las noticias que luego nos vas a hablar, Ángel, de las extinciones masivas. Sí, desde luego. En fin, lo vamos a dejar aquí y te doy paso a la siguiente. Muy bien. Bueno, de todas formas, hay que reconocer que hace nada no sabíamos que existieran planetas alrededor de otras estrellas, y que, desde luego, cuando uno pensaba en planetas habitables, pensaba en estrellas del tipo solar. No en enanas rojas. Esto es un añadido, digamos, que ha venido después, que amplió las posibilidades, y ahora simplemente lo que hace es reducir un poco las posibilidades ahí. Al fin y al cabo, pues la diferencia entre 3 o 5 o 10 emisiones de masa coronal al día, pues tampoco es que sea excesivamente grande, ¿no? Pero bueno, de todas formas, ahí está el dato. Me parece muy interesante. Sí, bueno, tema interesante, sí. Pues vamos a seguir, ya que estamos en el espacio, vamos a seguir ahí, porque como decía, mi segunda noticia habla de cómo se formaron los
planetas, porque no está muy claro, o sea, no se tiene bien clara la idea de cómo se originaron estos cuerpos tan grandes a partir de una nebulosa original que daba origen al Sol y al resto de los cuerpos, pues por acumulación de polvo y de sustancias que estaban muy diseminadas entre sí. Ese remolino central concentraba la mayor parte de la masa, y luego se produjeron pues una especie de remolinos laterales que fueron creando los planetas. Pero sí, cómo se formó no está nada claro. ¿Qué es lo que podemos hacer para intentar averiguar esa historia antigua de la formación de planetas como la Tierra? Pues lo que hacen los científicos, evidentemente, es poner sobre la mesa aquellos restos primitivos del sistema solar, aquellas partes del sistema solar que conservamos y que creemos que se produjeron cuando se estaba formando precisamente el sistema solar. Es decir, que estamos analizando sustancias que vienen o cuerpos que nos vienen del firmamento, que son los meteoritos. Estos meteoritos, que hay de muchos tipos, pues son los que han servido, concretamente una parte de ellos, unos muy específicos de ellos, son los que han servido de base para que Philip Bland, del Departamento de Geología Aplicada de la Universidad Tecnológica de Perth, en Western Australia, pues para llegar a la conclusión que voy a contar después. Pero yo creo que es interesante hablar primero de esos elementos básicos que han utilizado para desarrollar su teoría, ¿no? Las condritas, que es como se llaman la mayor parte de los meteoritos que caen a la Tierra, pues se llaman así porque en principio están hechos de un material que se formó son los primeros cuerpos que se formaron, algunos de ellos al principio de la nebulosa, hace pues pongamos 4.555 millones de años. Cuando nació en el sistema solar, ¿no? 4.500 millones de años, un poquito más. Sí, según el artículo 4.555, no sabía que hubieran ajustado tanto, pero bueno, 4.500 millones de años y nos damos por servido, pues fueron los primeros cuerpos que se formaron por acumulación, digamos, por condensación de ese polvo que formaba la nebulosa. Que se condensaba, claro, por gravedad, básicamente. Por gravedad, básicamente, o sea, unos granos de polvo atraían a otros, estos a otros, en cuanto se formaba uno más grande, pues lógicamente ese atraía más que unos más pequeños, y así se fueron acumulando. Así que, en principio, de esos cuerpos quedan, por supuesto, dando vueltas alrededor del Sol, y algunos caen a la Tierra. Como digo, pues hay de muchos tipos. Las condritas se llaman así porque tienen una forma muy especial. Es decir, están formadas, cuando uno abre una condrita, un meteorito de este tipo, observa que existen dentro como gránulos, es decir, esferitas, que se llaman cóndrulos, que de ahí le viene el nombre, y esas esferitas tienen distintos composición, tanto distinta textura, pero son de tipo pues por debajo del milímetro, y son muy característicos de este tipo de meteoritos. Bien, pues se supone que esas condritas, que son, pues como digo, esferitas pequeñísimas, serían las primeras que se formaron cuando se formó el sistema solar. Hay meteoritos que tienen una riqueza enorme de estas condritas y otros que tienen menos riquezas. De hecho, existen pues varios, se han hecho hasta 13 grupos distintos de condritas en función de la composición química, en función de la cantidad de cóndrulos que tiene y todas estas cosas. Además... ¿Son metálicas esas condritas o no son? ¿Tienen metal dentro o no? O sea, ¿o es otra composición? ¿Sabes eso, Ángel? No. Bueno, vamos a ver, hay algunas que tienen, por supuesto, compuestos metálicos como hierro, zinc y demás, pero estamos hablando, vamos a referirnos a aquellas que no tienen apenas estos metales, porque dentro de los meteoritos, pues estos, digamos, serían los primordiales, porque
cuando el material se supone que empieza a acumularse, empiezan a juntarse los granos de polvo, el interior es como poroso, porque lógicamente no hay gravedad suficiente como para compactarlo. Luego dentro de ese material poroso pues se producen se van acumulando esas esferitas, pero además se va acumulando polvo, se va acumulando hielo, se van acumulando una serie de cosas y eso hace un material muy especial. Otro tipo son los meteoritos metálicos, son los que proceden de cuerpos que han sido destruidos y que han tenido, pues como la Tierra tiene, un núcleo que ya es rico en hierro, rico en níquel, y entonces nos llegan pedazos que ya son de otro tipo, porque ya son hierro y níquel, pero porque son de una segunda generación. Es decir, no se crearon al principio, sino que han surgido después por choques simplemente entre ya cuerpos más grandes. Pues como decía, hay hasta 13 grupos de estas condritas. Hay condritas ordinarias, hay condritas carbonáceas, condritas estatíticas, es decir, dependiendo de la composición y demás. De todas estas, la que más nos interesan son las condritas carbonáceas, y se llaman así porque tienen del orden de alrededor de un 3% de carbono, y por eso es por lo que reciben ese nombre. Y son interesantes precisamente porque son estas las que se supone que son más primitivas, es decir, las que nos traen información de esa nebulosa original. Y concretamente dentro de ellas, que hay varias subclases y varios tipos, hay uno que se llama el grupo CI, que es el más primitivo, que tiene un mayor contenido en sustancias volátiles y en carbono, y tiene una composición semejante a la que existe en la atmósfera, digamos, en lo que rodea al Sol, ¿no? Y por lo tanto nos da información. Y esos carecen concretamente de cóndrulos, tienen muy poquitos. Y luego el siguiente paso, que serían unas condritas que le llaman CM, que tienen alrededor de un 15% de esos cóndrulos, que tienen un tamaño medio de apenas 0,3 de milímetro. Bueno, pues estos son los que han estado analizando este grupo de investigación y lo que ellos consideran que fueron los precursores de los planetas. Pero decir que estos meteoritos podrían ser parte de lo que fue el precursor de los planetas. Exactamente. Estamos hablando del comienzo. Estamos hablando del comienzo de formación de los planetas, no después. O sea, antes de que hubiera ningún tipo de masa, es decir, estamos en la nebulosa, no hay ningún tipo de, digamos, de masa grande, de núcleo grande todavía formado, y se están formando ese tipo de meteoritos que ya serían las condritas, que serían, digamos, antes que esto, ¿no? Que os estoy contando yo. Claro, primero se formarían los cóndrulos. ¿No? Claro, primero se formarían esos cóndrulos que decimos, que son partículas muy pequeñas, esféricas, que luego se van aglomerando y van formando cuerpos más grandes, de varios metros de diámetro, hasta centenares de metros de diámetro, y que son una aglomeración de esos cóndrulos mezclados, como he dicho, con polvo, con hielos, que sabemos que están presentes en esa nebulosa, y por lo tanto son el germen por el que simplemente por gravedad empieza a crecer un cuerpo hasta hacerse de tamaño planetario. O sea, realmente ahí estamos en eso, a eso es a lo que va abocado este artículo, es que va al comienzo de formación de los planetas y que lógicamente pues ahí ocurren una serie de cosas y algunas de ellas están conservadas precisamente en este tipo de meteoritos, ¿no? Estos meteoritos... o sea, que tienen información de esas cosas que pasaron entonces. ¿No? Lógicamente, de los que nos llegan a nosotros han podido ocurrirles una serie de cosas en el camino. Estamos hablando de 4.500 millones de años dando vueltas por el sistema solar. Entonces, de hecho, no son todos iguales, aparte de la diferente composición que tienen, también han sufrido avatares distintos a lo largo de su historia. Quiere decir que algunos han chocado y por lo tanto tienen remanentes de ese choque que ha comprimido una parte de la condrita y no otra, o han sufrido procesos térmicos en los que ha subido la temperatura, pues porque se han aproximado demasiado al Sol o porque simplemente en un momento determinado pues han estado en un lugar en el que la cantidad de temperatura es superior, o simplemente porque al formarse un cuerpo un poquito más grande sin llegar a ser lo suficientemente grande como para que por gravedad la compactara
colapsara todo y deshiciera esa formación de pequeños cóndrulos, ¿no? Pues por el efecto de la propia radioactividad natural que existe, es decir, elementos radioactivos naturales, en un momento determinado lo que hacen es que pueden fundir los cristales de hielo que existen y que están formando el conglomerado. Al fundir esos cristales de hielo lo que crean es agua que produce óxidos, que oxida ciertos elementos que están ahí y que por lo tanto modifican también la estructura de esa condrita, sin llegar a modificarla demasiado, porque sigue todo esto es lo que les ha servido para crear. Entonces, según ellos, lo que ocurrió con esos primeros cuerpos es que, efectivamente, fueron acumulando masa. La cantidad de masa, en principio, era muy pequeña, por lo tanto, había grandes huecos. Es una masa porosa, como digo, rellena con polvo, rellena con cristales de hielo. Los radionucleidos, es decir, los átomos radioactivos que podía ir a ver, generaban un poco de energía suficiente para que en un momento determinado, cuando la masa era suficientemente grande, del orden de 10 a 100 metros de diámetro, pues generaran calor suficiente como para derretir parte de ese hielo. Ese hielo de alguna manera oxidaba también esa zona, y en conjunto luego lo que se producía, como en el centro se concentraba más el calor, se producían movimientos convectivos. Tú hablabas de movimientos convectivos antes en la estrella. Bueno, pues aquí lo mismo, porque en el momento que existe una zona más caliente, eso se producía una serie de movimientos que mezclaban toda la materia, es decir, no pasaban, como decías, no se queda toda concentrada en el centro, de manera que por gravedad la parte de centro es más densa y luego la parte de fuera es menos densa, sino que se acababa mezclando todo el cuerpo, y al ir mezclándose todo el cuerpo se diferencian, se reparten, digamos, por todo el cuerpo esos cóndrulos, dejando repartidos por toda la zona, de tal manera que cuando ese material o ese meteorito, en un momento, o ese cuerpo más grande, se rompe por efectos de un encontronazo con otro cuerpo o algo parecido, entonces un choque, pues se van haciendo trocitos, que son las condritas que caen, precisamente llegan a la Tierra, y que nos permiten eso. Entonces, parece ser que según esta teoría, y parece que les cuadra con los cálculos que han hecho, realmente el origen de los planetas es una bola de barro, podemos decir. Por eso habla de bolas. Porque el agua estaba derretida y se había mezclado con los materiales del polvo. Se había mezclado con el polvo. Como tú dices, es convectivo, todo se había mezclado y era, pues efectivamente, barro. Barro, o sea, que es el polvo con los cóndrulos y demás, pues ese es el origen. O sea, que realmente los planetas, como origen, tienen ese barro. Lógicamente, cuando eso lleva a un determinado tamaño, a partir de ese tamaño se sigue acumulando material, y ahí ya interviene la gravedad que va comprimiendo el material y aumenta la temperatura en el interior, que es lo que ocurre en el interior de la Tierra, de los planetas. Y ahí ya todo se deshace. Se deshace quiere decir que ya los cóndrulos desaparecen y ya aparece pues una especie de magma, y se empieza a estratificar el planeta, de manera que los elementos más livianos quedan en la superficie y los elementos más pesados, como el hierro y demás, se van al centro. Es decir, pero el origen eran esas bolas gigantes de barro que estaba comentando. Pues muy interesante. La verdad es que es curioso el tema del origen de los planetas, que sea así, ¿no? Pues eso, gigantescas bolas de barro que luego también se van acumulando y van creciendo. Haciéndose todavía más grandes, hasta que ya dejan de ser barro y pasan a ser ya planetoides y planetas enteros. Lo más interesante es que gracias a estas condritas que caen y que son muy comunes, aunque la mayoría de los que caen no son precisamente de estas carbonáceas, porque son solo un pequeño porcentaje de todas las que caen, pero sí, las condritas son la mayoría de los meteoritos que caen, pues nos traen no solo información de lo que hay ahí fuera, sino información de nuestra historia, la historia del sistema solar y de su nacimiento concretamente. Historias de hace
4.555 millones de años, si es que esa precisión es exacta. Muy bien, ¿no? pues muy interesante. La verdad es que no tenía ni idea de que el origen de los planetas pudiera ser esas bolas de barro. Me parece muy curioso. Y claro, supongo que será así en la mayoría de los sistemas solares que se van descubriendo ahora, de planetas alrededor de estrellas, pues posiblemente el origen de todos haya sido similar, Claro, porque todos provienen de nebulosas que más o menos tienen una dinámica similar por la gravitación, claro, etcétera, claro. ¿no? Así que me parece muy Ujú. interesante, es un conocimiento interesante de cómo funcionan las cosas en el Claro, sí, universo. muy Muy interesante. bien. Muy bien, Pues nada, si te parece, paso a mi segunda noticia. pues adelante, vayamos por ella. Muy bien. Ya comentaba antes que tiene que ver con la evolución de nuestra especie, ¿no? Y la adaptación que ha Ujú. tenido lugar durante esa evolución a lo largo de la historia y de la prehistoria a diferentes entornos. Y esta adaptación, pues claro, no ha pasado sin dejar huellas en los genes que tenemos ahora. Y una de estas huellas es la que ha sido recientemente revelada ahora por investigadores de la Universidad de Stanford y de Harvard, que publican los resultados en la revista Nature Genetics, y que supone una confirmación de lo que ya era una sorpresa, porque esto es ya un poco conocido. Lo que pasa es que lo que han hecho estos investigadores es confirmar que la sorpresa, y ahora vamos a hablar de la sorpresa que ya hemos mencionado un poquito antes, que es una mutación que parece que es perjudicial, pero que sin embargo es seleccionada favorablemente o positivamente. Ajá. Lo que sucede es que la conquista de las latitudes al norte de África, pues como digo, estaba asociada a una mutación en un gen. Y la pregunta es, bueno, primero, ¿cuál es este gen? ¿Y por qué esta mutación ha sido seleccionada positivamente? Bueno, el gen que han estudiado y que ya era conocido se llama GDF5. Del inglés es un factor de crecimiento y diferenciación 5. De ahí vienen las iniciales del gen. Bueno, lo que hace este gen es producir, como muchos, no todos, pero muchos, producen una proteína. En este caso es una proteína que está producida por las células, claro, y que está secretada al medio exterior. Es como si fuera una hormona. Pensamos en la insulina, Ujú. una hormona conocida. Las células del páncreas producen la insulina y la secretan al medio exterior. Y ahí la hormona interacciona con otras células alejadas de la fuente de producción y produce una serie de efectos, ¿no? Bueno, en este caso, la hormona esta, no sé si se podemos llamar una hormona, es un factor de crecimiento, afecta el crecimiento de los huesos y también afecta el desarrollo del sistema nervioso. Pero en principio el efecto sobre los huesos es mayor. ¿Es mayor en qué sentido? ¿Por qué decimos que son mayores? Porque cuando tenemos mutaciones en este gen, no tenemos enfermedades nerviosas o enfermedades neurológicas, pero sí tenemos enfermedades de los huesos. O sea, con lo cual parece que obviamente tener Qué curioso. una proteína GDF5 defectuosa afecta el crecimiento de los huesos. Una de estas enfermedades es, por ejemplo, la artritis, que es una enfermedad pues degenerativa que afecta a las articulaciones, afecta al movimiento. Bueno, no sé si a lo mejor alguien ha visto pues fotos de las manos a veces deformadas de personas ancianas que tienen los huesos, las Sí, articulaciones entre las falanges deformadas, en fin. Ese sería pues un ejemplo de artritis, ¿no? sí, sí, Un sí, sí. síntoma de artritis. Bueno, en este caso ya era conocido de antes que dos letras en el gen, en una región que no era la región que forma la proteína, es decir, la proteína era normal, no había cambios, no había Ujú. mutaciones en esa parte que produce la proteína, pero unas mutaciones en una zona arriba, o sea, hacia un poquito anterior a la zona que produce la proteína, Sí. estaban asociadas a un riesgo de 1,2 a 1,8 veces superior de desarrollar artritis. Y además parece que también estaban afectando a la estatura de las personas que tenían estas mutaciones, que eran en general de menor estatura. Porque claro, ¿qué pasaba con estas mutaciones? Pues que el gen funcionaba en menor cantidad. Es decir, las mutaciones, como digo, no afectaban a la proteína, que es normal, pero sí afecta a la cantidad de proteína que el gen produce. Es decir, digamos que afecta al funcionamiento del gen. Ajá. Y en este caso, como se produce una menor cantidad de proteína, pues tenemos menor estatura y, en fin, una serie de problemas, ¿no? ¿Pero quiere decir eso que nuestros antepasados eran más altos que nosotros? No sé si más altos porque la altura no depende solo obviamente de la mutación, depende también de la cantidad de alimentación. O sea, por ejemplo, en España cuando estábamos en la dictadura, la posguerra,
pues la población era más pequeñita. Me acuerdo de un titular que hubo en un periódico hace ya unos 20 y tantos años, que había crecido la población española 10 centímetros de media. Obviamente la genética es la misma. No han cambiado en 20 años, ¿verdad? Pero obviamente las condiciones económicas sí, la cantidad de nutrición sí, y entonces obviamente la población había crecido más, ¿no? Así que no solamente son los genes. O sea que podemos decir que la genética permite ser más alto, pero la alimentación, si no es adecuada, no nos deja llegar a esa posible estatura que nos daría la genética. Así que nuestros antepasados podrían ser más bajos de lo que la genética en sí les permitía, simplemente porque no se alimentaban lo suficientemente bien. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que la mitad de la población de origen europeo, por supuesto la americana de hoy, claro, que viene de Europa, la mayoría, y gran parte de la población asiática, pues tiene esta mutación, esta variante mutada del gen, con lo cual, teóricamente seríamos más pequeños de lo que tendríamos que ser y tendríamos un riesgo de generar artritis mayor del que tenemos que tener. Ajá. Ya he dicho que el riesgo no es muy grande, pero claro, como esta mutación está en cientos de millones de personas, porque claro, la población europea, pues no sé si son 500 millones, Estados Unidos, Canadá, etcétera, en fin, Latinoamérica, pues hay otros tantos o más, yo creo que bastante más, pues al final resulta que esta mutación pues es la responsable de que millones de personas tengan artritis en el mundo. Pero de todas formas, estamos hablando de artritis, hay muchas fases, digamos, muchas posibilidades. Lo lógico es que una persona joven no la tenga. Claro. Entonces quiere decir que ahí estamos hablando de una población en la que el único beneficio, si había alguno, era ser de menor estatura. Evidentemente. Y esto tiene que ver con la idea que tienen los investigadores de por qué se seleccionó esta mutación que te produce artritis y que te produce menor estatura. Pero no es esta de que estamos hablando. Es decir, los investigadores lo que hacen es descubren otra. Ajá. Es decir, al ver los investigadores que esta mutación ya existía y que era extendida en la población europea y en la población asiática, van a buscar si hay más mutaciones que hayan podido ser seleccionadas igual, positivamente, en las poblaciones europeas y asiáticas. Ajá. Y lo que hacen es, van a analizar este gen en un banco de datos que se llama el 1000 genomas, que han ido secuenciando genomas humanos. Hay más de 1000, le llaman el 1000 porque querían hacer 1000, pero creo que ya han sobrepasado esa cifra. Entonces tenemos genomas humanos secuenciados de todas las razas humanas. Y además hay varios de cada una de las razas, claro. Porque si hay más de 1000, por supuesto hay bastantes, o a lo mejor más de 100 de cada una de las razas, o más de 200 o más de 300. Dependerá de las razas y de los voluntarios que hayan cogido. En cualquier caso, analizan ahí y entonces encuentran que hay una mutación que también aparece, sobre todo en las poblaciones asiáticas y europeas, que no es esta, sino que es otra, y que se encuentra en una región alejada del gen, más abajo del gen, en una región miles de letras alejada, pero que contiene una secuencia que es lo que constituye un potenciador. O sea, es lo que en inglés se llama un enhancer. A ver, ¿qué es eso de los potenciadores? Pues son regiones del ADN que están lejos de los genes, muchas veces están muy lejos, pero que se pliegan, se doblan. Como claro, el ADN es una hebra, pues estas regiones están en la misma hebra, ¿no? Pero esa hebra se puede doblar y esa región puede interaccionar con la zona del gen, con la región del gen que es la que controla el funcionamiento del gen. Y cuando se produce esta interacción, el gen funciona en mayor cantidad. Por eso potencia el funcionamiento de los genes, ¿no? Estos enhancers son importantes para que el funcionamiento del gen sea normal, o sea, tenga una tasa de funcionamiento pues adecuada. ¿Qué sucede con esta mutación? Pues resulta que las mutaciones lo que hacen es afectar negativamente a esta región potenciadora. Es decir, esta región potenciadora potencia menos el funcionamiento del gen. Si potencia menos el funcionamiento del gen, la cantidad de proteína, de nuevo, parecido al caso anterior, con esas mutaciones en esas dos letras, que en este caso estaban hacia arriba del gen, estas están en el otro lado, de lo que es la información de la proteína, bueno, pues lo mismo, el gen funciona menor, en menor tasa, en menor cantidad, ¿no? Y entonces vamos a tener lo mismo, riesgo de artritis y menor estatura. ¿Ya? Y esta mutación también se ha seleccionado positivamente. Y esto tiene que ver con lo que tú dices. ¿Cómo es posible que una mutación que, genera menor estatura, en principio uno puede pensar que menor estatura, pues tienes una capacidad de reproducirte menor. Normalmente, en fin, creo que a las mujeres les gustan altos, guapos, fuertes y demás, ¿no? O sea, más pequeñitos no les gustan tanto, o eso creo.
No sé, Ángel, ¿qué opinas? No, no sé, no sé. Son misterios que no soy capaz de dilucidar. Nos haría falta aquí una mujer para que nos dijera realmente si esto es así o no. Cada uno tiene sus encantos, bien es verdad, pero bueno, parece como que Efectivamente. estadísticamente hablando, ser alto y fuerte, pues es una ventaja reproductiva, ¿no? Ujú. Y por supuesto no tener artritis, claro, o sea, tener movilidad en los huesos adecuada. Pero como tú dices, esta artritis aparece en la edad adulta, ya en la vejez o en la edad madura. Entonces, ¿qué ventaja podía tener menor estatura cuando la población de Homo sapiens salió de África y empezó a colonizar Europa? Bueno, no lo sabemos. Hay hipótesis. Esto, como siempre, hay que tomarlo con una cierta precaución, porque no está demostrado. Sí, Pero sí que las hipótesis pueden tener, obviamente deben ser razonables y plausibles. Y una de las hipótesis es que al tener menor estatura, los huesos realmente son más compactos. Primero, tienes menos riesgo de fracturas cuando te caes ajá, y aguantas el frío mejor al tener menor estatura, al tener un cuerpo, digamos, menos alargado, ¿no? Entonces, cuando el Homo sapiens sale a Europa, claro, no hay casas, obviamente tienen que refugiar en cuevas, no hay calefacción, ¿verdad? No hay, ujú, no hay nada de la vida moderna. Y además hay glaciaciones, hay hielo, los inviernos son fríos. En África no hay hielo. ajá, Entonces, cuando llega el invierno, pues uno se puede resbalar, va a correr detrás de la presa o va a, no sé, huir de algo, te resbalas, te caes y si te rompes un hueso en esas condiciones estás muerto. sí, Entonces, cualquier mutación que disminuyó la frecuencia de que una caída, un problema de este tipo, te llevara a una fractura de los huesos, pues fue una mutación beneficiosa. Y piensan que esta puede ser la razón por la cual esta mutación se acumuló. ya, Claro, cuando se acumula la mutación, tiene ventaja en los jóvenes, pero cuando uno llega a la edad madura, si sobrevivía en aquellos años, que posiblemente la esperanza de vida de aquellos años no debía ser ni de 30, o sea, 30 y tantos años, es decir, no había tiempo para que se desarrollara la artritis, pero sí que había una ventaja evolutiva, una ventaja reproductiva en la juventud. Por eso esta mutación se fue acumulando, claro. porque los jóvenes que la tenían eran los que menos riesgo de fractura tenían a lo mejor, ¿no? O si se caían, pues no se rompían un hueso. Y de esa manera la mutación se fue acumulando. Claro, 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 ahora llegamos a la edad moderna y en esta edad moderna llegamos a unas edades, obviamente, impensables para aquellos años, claro. Eso era ciencia ficción total. Bueno, no había ni ciencia, era ni ficción, no había nada, ¿no? Estamos hablando de hace, qué sé yo, pues 30.000 años, ¿no? O 50.000 o lo que fuera, ¿no? Y claro, entonces esta mutación pues se va acumulando y ahora, claro, como tenemos una esperanza de vida de 70 años, 80 años, lo que sea, pues los efectos deleterios, los efectos perjudiciales se manifiestan en edades en donde ya no nos reproducimos. Es decir, esa mutación no ha hecho ningún efecto negativo para la reproducción, para la capacidad reproductiva. claro, ha aparecido después. Porque el efecto negativo lo hace más tarde. Ya, ya. Lo que pasa es que al mismo tiempo que la talla es menor, quiere decir que tiene menos necesidades energéticas. Y pensando en los También, primeros seres humanos que llegaron a Europa, que llegaron en época de las glaciaciones, sí, exactamente. pues donde hacía mucho frío y por lo tanto tampoco sería fácil sobrevivir, el tener menos necesidades energéticas también puede ser un factor. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Es decir, que como ves, hay bastantes razones o que no son excluyentes. Es decir, es verdad que hay hielo, que hay glaciaciones, que te puedes caer y te puedes romper un hueso, que con eso yo creo que has terminado, ¿no? Eres pasto de los lobos o de lo que sea. Sí, sí, Y también es verdad que si tienes menores necesidades energéticas, pues obviamente es más fácil que puedas sobrevivir. Eso está claro. O sea, las dos cosas no son excluyentes, ¿no? O sea, que puede ser las dos razones, claro, pueden colaborar para que efectivamente este tipo de mutaciones pues se acumule. Pero vamos, para mí la lección, una lección, digamos, de biología, si queremos, un poco fundamental, es que la evolución no es algo que nos va mejorando teóricamente con las ideas que tenemos nosotros en la cabeza de lo que es mejor, ¿no? Pues obviamente pues ser más grandes, más fuertes, más altos, más de todo, ¿no? Que corremos más. ujú, Bueno, hay veces que mejorar aparentemente es ir hacia atrás. O sí, sea, es una mutación que te permite adaptarte a un entorno que aunque te genera una serie de problemas, realmente en ese entorno te genera más ventajas que problemas, y como te genera más ventajas que problemas, pues la mutación se queda fija en la población y la tenemos. Bueno, desgraciadamente, claro, tal y como han evolucionado las cosas, pues ahora esa mutación nos genera más problemas que ventajas. Y a lo mejor por eso,
pues quizás pueda ser eliminada, ¿no? No lo sabemos, no sabemos la evolución futura del ser humano lo que llevará. Pero vamos, que la evolución no es algo que vaya hacia mayor perfección, en absoluto, ni que vaya en una dirección de siempre hacia algo mejor, como puede tener a lo mejor la idea la gente, ¿no? Eso no es así, y esto es un ejemplo muy, muy claro y muy curioso de cómo funcionan las cosas en la evolución. La selección. Al final es la selección natural la que marca el ritmo y no necesariamente nuestras apetencias. Claro, no, pero esto es interesante porque a la hora de empezar a diseñar seres humanos, como ahora se puede empezar a modificar el genoma, ¿verdad? Y nos vamos a diseñar y vamos a ver qué hacemos. Bueno, pues resulta que nos podemos encontrar con que nuestro diseño, todo bien intencionado, pues nos lleve a resultados contradictorios o negativos. Y a ver, no estoy hablando de que lo podamos hacer mañana, pero que esto ya lo hemos hablado otras veces, en las siguientes generaciones, no sé, dale 100, 200, 300 o 400 años, pues la tecnología va a estar ahí para poder hacer este tipo de cosas. Y lo que no sabemos es si vamos a tener el conocimiento real de poder integrar todo esto para realmente poder, si es que quieren las generaciones futuras mejorar al ser humano, pues realmente mejorarlo de verdad y no encontrarnos con problemas, bueno, pues insospechados o imprevistos, ¿no? Ya, claro. Así que bueno, eso también es un tema de reflexión, si queremos, ¿no? Sí, muy interesante. De la ciencia y la tecnología. Muy interesante, siempre. La verdad es que nos sorprenden los descubrimientos de la ciencia siempre con cosas que no se nos había ocurrido en ningún momento. Sí, es curioso, sí. Muy bien, pues... Muy bien. Pues vamos a seguir con evolución, me parece, ¿no, Ángel? Con tu última noticia. Sí, es un estudio muy interesante que se publica en Proceedings, como he dicho al principio, y está firmado por Gerardo Ceballos, que es del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con Paul Enrich, que es de la Universidad de Stanford, y que curiosamente pues nos pone sobre el tapete una distinción cuando hablamos de extinciones en masa. ¿Qué entendemos por extinción en masa? Pues una extinción en masa han ocurrido, se conocen 5 en la historia, pues son grandes cataclismos, podremos decir así, que han acabado con un porcentaje elevadísimo de especies en el planeta. De esas 5 extinciones, pues para dar una idea, por ejemplo, la extinción del ordovícico silúrico, que ocurrió hace 439 millones de años, se llevó por delante al 85% de las especies de la Tierra. Es decir, se extinguieron el 85% de las especies, pero claro... Vamos, que estuvimos a punto de extinguirnos todos. Claro, el asunto está en que cuando hablamos, que es lo que viene a decir el artículo, cuando hablamos de extinción de especies, no estamos hablando de individuos, sino de precisamente todos los individuos de una especie. Eso quiere... Todos los individuos de la especie, ¿no? Bueno, ni siquiera están hablando, como parece que habla en el artículo, si no he entendido mal, de poblaciones, que serían... Claro, por eso estoy zonas, hablando. digamos, en la Tierra donde hay una población de esa especie. Claro. Y puede haber, no sé, siendo la misma especie, pues el león que está en el Serengeti del león que está en África del Sur, ¿no? O sea, en principio son poblaciones de leones diferentes, aunque sea la misma especie. Efectivamente. ¿no? Digo yo que un poquito habla de eso el artículo. Claro, a eso iba precisamente. O sea, que estamos hablando de que cuando nosotros hablamos de extinciones en masa, las ocurridas antes de la actual, porque ahora estamos en medio de una extinción en masa, hablamos de desaparición de especies. Es decir, mientras queden 5 individuos de una especie, la especie no está extinguida y por lo tanto no se contabilizaría dentro de las especies desaparecidas. Ahora, tampoco se contabilizaría si en lugar de 5 hay 500 millones de individuos. Es decir, ahí estamos perdiendo una información crucial, que es la cantidad de individuos de cada especie que quedan y cómo evolucionan de cara a esa extinción. De tal manera que lo que proponen en el artículo es que si queremos analizar realmente qué es lo que está ocurriendo ahora, y ahora está ocurriendo una extinción ya que nadie discute, que es la 6ª extinción en masa de la historia de la Tierra, debemos analizar no solo las especies que estamos perdiendo, sino las poblaciones de las especies que incluso no tienen ningún problema de supervivencia, ni siquiera están en peligro de extinción, para ver realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y pone un ejemplo que yo creo que es muy elocuente el artículo, ¿no? Dice que si vamos a valorar
cuántas especies de vertebrados que se han extinguido durante los últimos 100 años. Pues se calculan que se han extinguido 200 especies de vertebrados. 200 especies de vertebrados quiere decir que vienen a ser una media de 2 por año, ¿no?, que desaparecen. Bien, parece poco. Bueno, sí. Realmente 2 por año no parece mucho. Sin embargo, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en la extinción del ordovícico silúrico, esa que mencionaba, que ocurrió hace 439 millones de años, vemos que la extinción tuvo una duración estimada entre 500.000 y 1 millón de años. Es decir, que a 2 por año por 1 millón de años, pues son 2 millones de especies, ¿no sería? ¿No? Efectivamente, 2 millones de especies. Pero, o sea, vamos, que es mucho más rápida que aquello. Claro, pero especies de vertebrados que conocemos solo hay 62.000. Así que, imagínate, no quedaría ni una. Pues esto da una idea de por qué hay que analizar las cosas pues con distintos puntos de vista. O sea, está muy bien analizar las especies que desaparecen, pero hay que tener otros datos, ¿no? Así que lo que hacen estos investigadores es que lo que hacen es dividir el planeta en parcelas del orden de 10.000 kilómetros cuadrados. ¿Para qué? Porque analizando por parcelas y siguiendo los datos que existen y están recopilados por distintas organizaciones de todo el mundo, se pueden analizar las poblaciones de esas parcelas y se puede calcular una evolución de cómo van evolucionando las poblaciones en esas distintas parcelas y si van desapareciendo de una superficie determinada o van ocupando nuevos territorios, que podría ocurrir también. Sí, es decir, o sea, cómo evolucionan en el territorio. Sí, cómo evolucionan esas poblaciones. Bien, pues a la conclusión que han llegado es, la verdad es que entran escalofríos. Dicen que aproximadamente un tercio de las, en total, unas 8.851 especies de 26.600 especies de vertebrados terrestres examinados, experimentan disminuciones y pérdidas de población local de una magnitud considerable. Y ahora vamos a ver qué significa esa magnitud considerable, ¿no? Voy a dar algunos datos. ¿No? Extinciones, por ejemplo, locales de mamíferos. Ya estamos hablando exclusivamente. Han estudiado una muestra de 177 especies de mamíferos. Bueno, pues la mayoría de esas 177 especies han perdido más del 40% de sus rangos geográficos, es decir, de ese territorio geográfico que ocupaban en épocas históricas. Y casi la mitad han perdido del orden del 80% de ese rango geográfico entre 1900 y el año 2015. O sea, que entre el 1900 al 2015 se ha reducido en algunas especies, el 80%, un 80%, el territorio que ocupaban en el planeta Tierra. Exacto, el territorio que ocupaban. Y a nivel continental o subcontinental dan una serie de valores, ¿no? Por ejemplo, dice que el rango es mayor del 80% en África, en el 56% de los mamíferos de la muestra. Es decir, más de la mitad de los mamíferos de la muestra han perdido del orden del 80% del área en el que viven. Lo que no quiere decir que la población en ese área sea de millones o de 300, sino simplemente han desaparecido. Claro. Lo que pasa es que como todavía queda ese 20%, piensan que la especie todavía no está en riesgo de extinción, porque hay a lo mejor exacto, ni siquiera contabiliza. La extinción que ha habido ya, es decir, el rango o el grado de extinción sin llegar a la extinción es muy, muy grande, porque perder el 80% del territorio es como que la especie se ha reducido en un 80%, claro. Claro, efectivamente. Eso en África. En Asia hablan del 75% de las especies que han perdido ese territorio, digamos, que decíamos, el 80% del territorio. De Australia el 60%, en Europa el 40%, en América varía desde un 22% en América del Norte al 17% en América del Sur, siempre para una superficie de pérdida de superficie del 80% de la que ocupaban inicialmente antes de ese periodo que decíamos. Así que eso nos da una idea de hasta qué punto el ritmo de desaparición, y ya no hablamos de extinción de especies, sino de desaparición de las poblaciones, es tremendo.
Y habría que poner, es lo que dice en el artículo, y habría que poner medios, y además no solo poner medios, sino de hacerlo de forma inmediata, porque dice que apenas hay margen, del orden de 2 a 3 décadas para detener o por lo menos sujetar esto, que luego puede influir. ¿Y qué medios sugieren? ¿Sugieren algún medio los No, investigadores? ahí ya no llegan, apuntan. Por supuesto, desde luego, primero hay que conocer los datos y esto es lo interesante, que estos datos los que están exponiendo los puntos sobre las IE, es decir, nos están mostrando la realidad, nos guste o no, como es. Y eso es, claro. Bueno, un factor importante. Yo creo que, vamos, un dato también que es inapelable es la cantidad de seres humanos que hay en el planeta y que seguimos aumentando, somos más de 7.000 millones. Y yo me temo que si solamente fuéramos la mitad, ¿no? Vamos a poner que fuéramos la mitad o unos 3.000 millones, pues estas cosas no estarían pasando. Claro, evidentemente. Claro. ¿Cuáles son las causas? Sería bastante más, digamos, suavecita la extinción si la hubiera, o a lo mejor no estaba habiendo extinción, porque cuando éramos 3.000 millones en el planeta, pues a lo mejor esto no estaba pasando todavía, no lo sé, ¿no? Habría que mirar los datos. Pero vamos, lo que quiero decir es que uno de los medios debería ser poner un poco de freno a la expansión sin freno que está teniendo la especie humana. Y esto lo veo complicado, Ángel? Me parece sí, está complicado. Que vamos a acabar con muchas especies de aquí a un siglo. Claro, pero ellos aportan lógicamente una serie de causas, ¿no? Ellos apuntan causas, son causas conocidas, como es la conversión del hábitat. Lógicamente, nos lo estamos comiendo nosotros, la especie humana se está comiendo el hábitat de las especies que hay alrededor. La alteración del clima. Si alguien lo duda, claro, pues ahí volvemos otra vez con el tema. Lógicamente ahí interviene. De hecho, había otro artículo por ahí que no, lógicamente había que elegir dos y he estado ahí dudando si me decidía o no, en el que habla que precisamente la alteración del clima, concretamente la parte que está influyendo en la desaparición de los hielos del Ártico, está provocando alteraciones en el clima, sobre todo el estudio se refería a América Central, totalmente negativas en el sentido de que se está perdiendo productividad, y cuando habla de productividad biológica, por efectos que se deben a inviernos muchísimo más extremos, y por la pérdida luego de agua y de zonas desérticas y demás. Es decir, que lo que en un sitio parece que viene bien porque se calienta más y parece que va a crecer más los árboles en la zona del norte de Canadá y demás, resulta que en el centro y sur está produciéndose una pérdida absoluta, ¿no? Pues ahí tenemos un ejemplo de lo que puede ser la alteración del clima. Luego está la sobreexplotación, lógicamente, la toxificación, es decir, la cantidad de elementos tóxicos que estamos liberando a la atmósfera y demás, las invasiones de especies, que también es muy importante, o sea, que estamos trasladando especies de un lado a otro que se convierten en especies invasivas y que acaban con la diversidad. Y que acaban con otras especies autóctonas. Acaban con la diversidad local. Todo eso unido a la superpoblación humana y al crecimiento continuo de la población, pues el cóctel que tenemos ya es explosivo, evidentemente. ¿Soluciones? Aquí están los datos. Pongámonos a trabajar. Eso, yo creo que ese es el mensaje fundamental. Sí, el problema es que nos tenemos que poner a trabajar en tanto que planeta unido, ¿no? Sí. Y en tanto que planeta unido, pues, en fin, no soy muy optimista, ¿no? Vamos, no hay más que mirar las noticias en cualquier periódico informativo, etcétera, para darnos cuenta de que unión pues es algo que es bastante escasa y que cuando la hay, pues ahí tenemos a algunos que de vez en cuando pues se desligan. Me refiero, por supuesto, a Estados Unidos en este caso, con el Acuerdo de París, que ya no quiere seguir el Acuerdo del Cambio Climático. Entonces, si no tenemos una unión clara y un liderazgo claro, y además alguien que comprenda, es decir, una serie de líderes que comprendan estos datos y que entiendan lo que está sucediendo, pues lo tenemos bastante complicado. Es una pena porque, en fin, nos hace falta mucho todavía, mucho de entender, de comprender y de tener esa cultura científica, que es que al fin y al cabo la ciencia es la que nos está generando todo ese tipo de datos y nos está diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? Y ante esto pues tenemos que reaccionar. Lo que pasa es que hay gente que lo negará, es decir, negará lo que está pasando, como hay gente que niega el cambio climático o que niega otra serie de cosas. Y entonces, claro, ante esa situación es muy difícil. Ya, pero al final, como decían en mi pueblo, a la fuerza ahorcan, ¿no? O sea, el problema es que te ahorcan. Que tarde o temprano, al final eso son decisiones puntuales
grandes que lo que hacen es retrasar lo que tenemos que hacer, retrasar las medidas que tenemos que adoptar, pero tarde o temprano no tendremos más remedio que adoptarlas porque están ahí, porque el hecho está ahí. No, pero es que vamos a ver, es que o las adoptamos nosotros, o el planeta las va a adoptar por nosotros. Eso está Es decir, claro. yo no veo otra solución. O sea, o eres inteligente, lo suficientemente inteligente como para reaccionar frente a estos datos, el cambio climático, la extinción, etcétera, e intentar ponerle freno ya, aunque tengas que hacer un sacrificio tú, es decir, como especie y como ser humano, Sí. o bien el planeta acabará por reaccionar y lo pagaremos todos, claro. Y además será peor esa reacción, yo creo que será peor que las medidas que podamos ir tomando de manera inteligente. Sí, eso está claro. O sea, en fin, al menos es mi opinión. Esto ya no es ciencia, esto es una opinión, que quede claro. Pero bueno, es que creo que esto es insostenible. Estamos hablando de situaciones sostenibles, de economía sostenible. ¿Cuántos miles de millones de personas puede sostener el planeta? ¿Dónde está el límite? En alguna parte está el límite. No sé si son 20.000 millones, si son 30.000 millones, pero evidentemente no es infinito. Con lo cual, en algún momento esto tiene que parar. Y el stop, ¿no? Puede ser brusco o puede ser una desaceleración en fin, suavecita, o un stop brusco, ¿no? Y eso, en fin, está un poco en nuestra mano decidirlo también. Claro, pero ahí volvemos a lo que proponías en el artículo anterior, cuando hablabas de la evolución en un sentido que no es el que nosotros esperaríamos. Es que la naturaleza sigue su propio camino y no nos tiene en cuenta. No. Tomará su camino y la evolución nos llevará a un punto en el que los perjudicados seremos nosotros. Claro. Sí, esto... lo curioso es que hay un montón de voces que se levantan, que lo dicen, que lo están avisando y que no sé si se reacciona de manera adecuada ante esto todavía. No hay reacción, no digo que no haya reacción, pero bueno, no es, evidentemente no es suficiente. Por el momento no es suficiente. Esperemos que siga creciendo esa reacción y llegará un momento en el que tendremos fuerza suficiente como para tomar medidas. Yo espero que sí, que al final se le ve los dientes al lobo, ¿no? Y al final se toman medidas que lo que tú dices, a la fuerza ahorca. Pues ahí está. Esperemos que se tomen esas medidas pronto. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Pues nada, emplazamos como siempre a los oyentes dentro de esta vez 2 semanas. Sabemos que hemos tardado más, ya lo comenté en el programa anterior, por acumulación aquí de trabajo en esta época de julio, que parece que aquí en las universidades tenemos vacaciones, pero para nada, tenemos un montón de trabajo, proyectos de investigación, trabajos fin de grado, en fin. Y se nos acumula realmente a veces el trabajo precisamente en este mes de julio. En cualquier caso, yo creo que esta vez, en un par de semanas, podemos tener otra entrega de Ciencia Fresca y empezamos a todos a ese nuevo programa. Muy bien, pues hasta entonces nos despedimos diciendo que buena ciencia a todo el mundo y feliz verano a aquellos que lo estén disfrutando, porque nosotros nos moriremos de envidia, pero estaremos ahí acompañándolos en la playa, aunque sea sudando en este lado. Muy bien, y también hay que acordarse de los que no es verano ahora, como ya les he dicho una vez. Así que feliz invierno a los también que estén en el hemisferio sur y nos estén escuchando. De acuerdo. Bueno, y como venimos haciendo últimamente, permíteme que envíe un saludo a algunos de los que nos han apoyado con sus donaciones. Enviamos un saludo a Vicent Moll, que nos envió una donación a través de PayPal, a César Torres y Silvio Cost, que nos apoyaron a través de patreon.com/cienciaes, y a Jesús Rollo, que lo hizo a través de transferencia. Muchas gracias a vosotros y a todos los que no podemos mencionar aquí, pero que sabemos que nos apoyáis continuamente y nos ayudáis a seguir divulgando la ciencia. Hasta pronto. Adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca, un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web cienciaes.com les ofrecemos información adicional y la más amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.